Bueno, mucho ojo porque como se los prometí en el video anterior y mucha atención a esta información, ayer Señal Investigativa reveló por qué Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia, estaría involucrado y estaría detrás de las órdenes de captura contra Iván Velásquez, exministro de Defensa del presidente Gustavo Petro, y la actual fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. ¿Por qué está detrás de esta persecución? ¿Desde cuándo viene esta persecución? ¿Por qué la venganza? ¿Qué fue lo que hizo Iván Velásquez para que Álvaro Uribe Vélez la tomara contra él? ¿Qué investigaciones realizó Iván Velásquez aquí en Colombia que perjudicó a su familia? ¿Y cuáles fueron las investigaciones que también hizo Iván Velásquez y la fiscal en Guatemala como para que hayan emitido estas órdenes de captura? ¿Por qué Uribe está ahí detrás? Bueno, ya sabíamos un poquito unos detalles de los vínculos de las amistades que tenía Álvaro Uribe Vélez con la gente de allí de Guatemala, pero en esta investigación y que publica Señal Investigativa y la revista Raya de RTV y RTBC, pues queda mucho más claro, impresionante hasta dónde llegan las manos de Álvaro Uribe Vélez, según lo que publica aquí Señal Investigativa. Mejor dicho, alisten palomitas, su jugo de guayaba, lo que quiera, y prepárense porque nos vamos a ver qué fue lo que reveló Señal Investigativa. Arrancamos, es momento de darle like a este video, nos fuimos con toda. Esta semana la justicia de Guatemala emitió órdenes de captura y extradición en contra de Iván Velásquez, exministro de Defensa de Colombia y actual embajador ante el Vaticano, y también contra Luz Adriana Camargo, la fiscal general de Colombia. El anuncio causó un revuelo internacional por varios detalles importantes alrededor de esta noticia. Velásquez y Camargo hicieron parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG. Este fue un organismo creado por el Estado de Guatemala y la ONU, con el fin de investigar a profundidad y de manera independiente, entre el 2007 y 2017, los casos de corrupción de más alto perfil en el país centroamericano. Por sus investigaciones cayeron incluso presidentes. El caso más sonado fue el del general Otto Pérez Molina. Fue condenado a 16 años de prisión junto con parte de su gabinete. También investigaron al comediante y expresidente Jimmy Morales, que estando en el poder tomó de inmediato acciones, pues expulsó a los integrantes de la comisión o la CICIG y acabó con el convenio con el que había sido creada esta institución. Para entender todo el contexto de lo que está sucediendo con la justicia en Guatemala y su cooptación por empresarios y políticos corruptos de extrema derecha, vamos a ver el siguiente informe en el que reconstruimos cómo fue que se creó la CICIG y por qué persiguen a los entonces investigadores de la mega corrupción en Guatemala, Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo. Esta es la historia. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, fue un organismo internacional independiente y temporal que nació oficialmente en 2007 como respuesta a una solicitud de asistencia que hizo a las Naciones Unidas el gobierno de ese país. Este acuerdo, firmado el 12 de diciembre de 2006, tenía como objetivo apoyar y fortalecer a las instituciones del Estado de Guatemala, Ministerio Público, Policía Nacional Civil y otras encargadas de la investigación y persecución de los delitos cometidos por los llamados CIACs, cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Grupos criminales habían infiltrado dichas instituciones estatales, fomentando la impunidad. El conflicto armado interno en Guatemala, que duró 36 años, concluyó en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, una década después, el país se enfrentaba al crecimiento de la delincuencia común y organizada, legado de la ineficacia de la justicia. Se reportaban cerca de 6.000 homicidios al año y la mayoría quedaban en la impunidad. Crímenes de alto perfil confirmaron la infiltración de redes de delincuencia organizada en el estado de Guatemala. Necesitaban entonces un personaje independiente para dirigir las investigaciones internas. En la ONU empezó a sonar un nombre. Encontramos en algunos de los sitios Iván Velásquez Gómez, un abogado antioqueño que desde 1991 se había dedicado a adelantar investigaciones relacionadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos contra la población civil. Como fiscal, inició la lucha contra los grupos de autodefensa. Velásquez investigó las masacres de La Granja, Ituango y El Aro. También fue el hombre que el 30 de abril de 1998 ordenó el allanamiento al famoso parqueadero Padilla en Medellín, donde se encontraron documentos que revelan cómo se financiaban las AUCE de los hermanos Castaño. ¡Terminamos los cursos! Como magistrado auxiliar de la Corte Suprema, entre 2006 y 2012, coordinó, acompañado de la abogada Luz Adriana Camargo, la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal,
encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, lo que se conoció como la parapolítica, logrando que se condenaran a más de 50 congresistas, entre ellos a Mario Uribe Escobar, primo del entonces presidente Álvaro Uribe. Eso le generó a Velázquez una enemistad que ha perdurado en el tiempo. Vinieron las intimidaciones en su contra, usando aparatos del Estado, incluidas interceptaciones y montajes judiciales, de los que salió ileso. Ahora entendemos el odio al señor Iván Velázquez por parte del uribismo y el paramilitarismo. Es que destapó la parapolítica y para la cárcel un familiar del mismísimo Álvaro Uribe Vélez. Ahora entendemos por qué lo odia tanto, ¿no? Esa lucha contra los considerados poderosos intocables en Colombia lleva décadas y le costó su salida de la corte en 2012. Sin embargo, fue exaltada a finales de septiembre de 2013 cuando lo designaron como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, donde inició su batalla contra la corrupción en el país centroamericano. Valdés, Douglas Morales, Federico López, Fernando Castillo. Dicha comisión, liderada por Velázquez hasta el año 2019, cuando se cumplieron los tiempos del acuerdo que se había prorrogado 5 veces, logró adelantar 124 investigaciones de alto perfil, gran parte de ellas lideradas por Velázquez y su equipo de trabajo, del que también hizo parte la hoy fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo. Entre 2014 y 2017, ella fue la jefe del Departamento de Investigación y Litigio. Desde su designación como comisionado, Velázquez consiguió poner presos a reconocidos políticos y empresarios corruptos. Varias de sus investigaciones lograron golpear al establecimiento corrupto de Guatemala. Uno de los casos más sonados fue conocido como La Línea en 2015, una cadena de corrupción que llevó a la cárcel al entonces presidente Otto Pérez Molina, obligado a renunciar por el escándalo. Fue condenado a 16 años de prisión por estos hechos. También fueron encarcelados la vicepresidenta Roxana Valdetti y casi todos los miembros de su gabinete. Yo no he violado ninguna ley, ni estoy en la disposición de violar ninguna ley. Voy a ser respetuoso, como lo he sido toda mi vida, de los procesos legales. Otra investigación de la CICIG y la Fiscalía llevó a detener a un hijo y a un hermano del presidente Jimmy Morales. Fueron acusados de participar en una red de fraudes, un caso conocido como el Estado como botín, Registro General de la Propiedad. El entonces presidente Morales, sobre el que recaían también varias investigaciones por la presunta financiación ilegal de su campaña, decidió declarar a Iván Velázquez persona no grata. Después de varias disputas, en 2018, comillas, por razones de orden y seguridad pública, no permitió más su ingreso a Guatemala, lo que fue considerado como una clara represalia contra él, pero principalmente contra las Naciones Unidas, que habían designado a Velázquez como su funcionario destacado e independiente. Desde la expulsión de los funcionarios de la Comisión Internacional, inició en paralelo una persecución contra ellos que, según la ONU, por este acuerdo firmado con el Estado de Guatemala, gozan de inmunidad penal, civil y administrativa de conformidad con la Convención de Viena. La Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez Gómez, y la exfuncionaria de CICIG, Luz Adriana Camargo Garzón. Esta semana la Fiscalía de Guatemala emitió órdenes de captura y solicitó la extradición de Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia, e Iván Velázquez, exministro de Defensa y actual embajador de Colombia ante el Vaticano. En pocas palabras, mis queridos amigos, los corruptos en Guatemala salieron como ratas a buscar a los que los descubrieron, los que los dejaron al descubierto. Literalmente fue eso. Los corruptos de Guatemala no les permitieron el ingreso de nuevo a su país porque estaban agarrando a todo el mundo gracias a las investigaciones del exministro de Defensa Iván Velázquez y las investigaciones de la fiscal Luz Adriana Camargo. Los corruptos de Guatemala persiguiendo a sus investigadores. ¡Qué belleza! Más allá de la inmunidad que me ampara e impide la expedición de la orden de captura internacional, que ayer se dio por tramitada sin estarlo, y que no será emitida teniendo en cuenta el comunicado del gobierno de Guatemala que rechaza la petición del Ministerio Público de ese país, me cobija a mí la tranquilidad de mi inocencia en los hechos que con sesgo político se me atribuyen. En su paso por Guatemala, Velázquez y Camargo tuvieron en sus manos la fase 1 del caso de megacorrupción de la multinacional Odebrecht, en el que lograron varias capturas y condenas.
La investigación determinó que la estructura criminal allí estaba liderada por el entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.